Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy volvemos a la carga con el mercado cambiario en Cuba, la segunda parte. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para conversar sobre mercado cambiario en Cuba, la segunda parte, como ya les anuncié, le doy la bienvenida al estudio al doctor en ciencias, Ayuán Gutiérrez, profesor de Economía de la Universidad de La Habana y vicepresidente primero de la ANEC. Bienvenido, Ayuán. Gracias por la invitación. Vale. Con nosotros el ingeniero Carlos Miguel Pérez, presidente de Dofleini y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bienvenido. Con nosotros también el licenciado Jean Pedro Carbonell, quien es director de políticas macroeconómicas del Banco Central de Cuba y también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bienvenido. Gracias por la invitación. Se suma a nuestro panel un cuarto invitado y es por primera vez también que viene a nuestro programa, pero su presencia está más que justificada. Me refiero al coronel Marcos Rodríguez, quien es el segundo jefe del órgano especializado de enfrentamiento a delitos económicos de la DTI. Bienvenido. Un placer estar acá con ustedes. A ustedes cuatro, las gracias por aceptar volver al programa para conversar sobre mercado cambiario. ¿Estamos listos para el debate? Listo. Bueno, pues si usted vio nuestro programa anterior, recordará que hacia los minutos finales justamente Carlos Miguel hablaba de que hay un comportamiento mafioso y que hay grupos detrás de este mercado cambiario ilegal que se comportan de forma mafiosa y justamente queríamos comenzar nuestro programa por ahí. Coronel, sí, ¿se comportan de forma mafiosa o son grupos mafiosos? ¿Cómo podemos asimilar esto en nuestro país? Bueno, el término mafia o mafioso siempre lleva consigo un grupo de comportamientos, conductas desde el punto de vista violento y también corruptas que no tienen una presencia en el escenario delictivo cubano. Dígase, operaciones de extorsión, guerras fratricidas entre grupos rivales, operaciones de penetración y comprometimiento de sistemas gubernamentales, de investigación, del poder judicial, asesinatos. O sea, estos elementos no están presentes en Cuba, por tanto nosotros sí consideramos que el crimen organizado no tiene una expresión en el registro delictivo cubano, o sea, en el escenario delictivo de nuestro país. No obstante, sí apreciamos que los entramados delictivos que hoy estamos investigando y que participan en estas actividades, a los cuales hacía referencia Carlos Miguel en el programa anterior, sí tienen conductas muy graves y es un negocio extremadamente lucrativo que lo ejecutan estos entramados que tienen niveles de organización, niveles de articulación entre los actores en Cuba y en el exterior que participan en estas operaciones, tienen muy bien definidos los roles en el desarrollo de estas operaciones de intermediación financiera que son ilegales y que tienen un impacto en los flujos regulares de la divisa hacia el territorio nacional. Estas estructuras delictivas nosotros hemos apreciado como parte del desarrollo de un centenar de investigaciones que hoy se encuentran en curso, que tienen niveles de funcionabilidad importantes, escalabilidad en las operaciones que ejecutan y una elevada disponibilidad financiera. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos entenderlo mejor para los que no somos especialistas en que a medida que van desarrollando sus operaciones van incrementando los volúmenes disponibles de dinero en función de su ampliación. Por tanto, escalan desde niveles básicos a niveles medios a niveles altos. Y las afectaciones, esa misma escalabilidad también están en correspondencia con los niveles de afectaciones que generan en la principal víctima de estos fenómenos, que es el tema del secuestro de las remesas internacionales que tenemos de las familiares que ingresan hacia el territorio nacional. Carlos, tú que fuiste quien provocó de cierta manera, ¿no?, que también nos motiváramos a invitar a un especialista del MININ para hablar de este tema. ¿Qué tú crees? ¿Cómo lo ves una vez que Marcos nos ha propiciado los elementos técnicos, ¿no? Bueno, ciertamente en la explicación nos queda claro que no es el concepto exacto de mafia, pero nos queda claro también que son grupos delictivos bien organizados y que tienen bastante dinero para poder manipular el mercado cambiario cubano y tienen mecanismos, al menos como yo lo veo en la experiencia que he tenido, en el que cada vez que nuestros órganos detectan uno, siempre aparece otro. De alguna manera están siendo apoyados por todo este entramado peligroso y nosotros tenemos que buscar la manera de cortar eso de raíz. Bueno, se trabaja. Sí, por supuesto. Estos tipos de delitos generalmente tienen ciclos de reproducción, que es esa aparición de nuevos elementos
que muchas veces están como parte de algunos roles contra los cuales no se actúan como parte de las acciones que se ejecutan y por tanto escalan nuevamente, retoman esas operaciones y vuelven a escalar y aparecen. Por tanto, no solo como parte para buscar una efectividad en contrarrestar estos efectos nocivos y el desarrollo de estos tipos de operaciones ilícitas que están afectando el territorio nacional, no todo tiene que ser el enfrentamiento. Por eso también se requieren otras medidas complementarias desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista institucional, que mitiguen las condiciones o eliminen las condiciones que favorecen la ocurrencia de estas operaciones. O sea, no solo es el enfrentamiento, aun cuando por la organicidad, por los niveles de disponibilidad financiera y por el impacto nocivo que tiene en la economía cubana, las investigaciones que se desarrollan deben llevar un rigor extremo para poder tener una respuesta que sea realmente efectiva y logre contrarrestar esas afectaciones. Ahora que estamos hablando de un grupo de personas que se dedican, bueno, inescrupulosamente, por supuesto, a lo que veíamos en el programa anterior, a especular, a tener comportamientos en su mayoría ilegales, pero ¿qué impacto podemos decir que tienen justamente para nuestra economía esos grupos delictivos, estos grupos que Carlos le llamaba de comportamiento mafioso en el programa anterior? ¿Qué podemos hablar en cuanto a los impactos que tienen ellos? Bueno, como veníamos diciendo incluso en el anterior programa, esto trae un grupo de impactos negativos, ¿no?, al propio funcionamiento de la economía. Es decir, tener que acudir a un espacio que es ilegal, que es informal, que está lleno de numerosos riesgos, donde no hay una protección al consumidor, donde además se establecen referencias a partir de mecanismos que no son totalmente transparentes ni son totalmente serios, por parte de plataformas que no tienen ningún tipo de compromiso con las regulaciones del país, están fuera de esa responsabilidad. Realmente es muy dañino, ¿no?, para la economía. Como bien se decía, parte de todos estos comportamientos que proliferan, ¿no?, comportamientos delictivos, parten también por el hecho de que hay una ausencia, ¿no?, de un mercado cambiario oficial que realmente funcione adecuadamente y pueda brindar el espacio legal y seguro, confiable, creíble para poder hacer las operaciones cambiarias, tanto de personas naturales como de empresas, ¿no?, privadas. Y realmente yo creo que a eso a lo que está abocado el gobierno, está puesto así en el programa de gobierno y está en mandato también al Banco Central de Cuba y al sistema financiero de construir ese espacio legal y seguro y recuperar ese rol de intermediación que deben tener las instituciones financieras en las operaciones de cambio entre moneda nacional y monedas extranjeras. Ahí vamos en nuestra segunda parte del programa a profundizar un poco más en esto que ya tú nos vienes adelantando, pero antes de concluir esta parte yo quisiera también saber quiénes son las víctimas, las principales víctimas de estos grupos delictivos ilegales. Bueno, hay que partir de cómo es que funcionan estas estructuras. O sea, hay elementos, no solo inciden en el funcionamiento de estas estructuras, la tasa sobrevalorada que tiene un elemento de incremento del costo de las mismas, sino también, como decía también Carlos Miguel en el programa anterior, existen el cobro de comisiones por las personas que desde el exterior actúan y son los denominados financistas de las operaciones de comercio exterior que realizan algunos actores privados en el territorio nacional, que retienen la remesa, que es lo que constituye la fuente de liquidez para poder solventar posteriormente estas operaciones comerciales. Por tanto, toda esa sobrevaloración, todos esos costos relacionados a las comisiones que se cobran, va a ¿qué? A mecanismos de formación de precios y a un encarecimiento de los productos, los bienes y servicios que ofertan los actores. Por tanto, la principal víctima, ¿quién es? Nosotros, la población. Los que constituyen la población constituyen la principal víctima. Hay otros efectos nocivos, afecta a los flujos regulares de las remesas del territorio nacional, su secuestro, que constituye y está en correspondencia con la pretensión pública del gobierno de los Estados Unidos en la guerra visceral económica que se nos hace de tratar de evitar que llegue o transite por vía formal y por el Estado cubano la remesa de los familiares de la comunidad cubana que está en el exterior. Y un tercer elemento que a nosotros también nos llama la atención, pudieran ser también como víctimas los propios usuarios que participan de forma ocasional en estos grupos informales en redes sociales de intercambio de divisas. Así, entre ellos mismos. Claro, porque en esos grupos hay elementos que indican que participan especuladores que de una u otra forma están coordinados o subordinados con miembros operadores de la plataforma como tal, o sea, del toque, que saben y tienen información privilegiada para poder actuar en esos grupos. Por tanto, una víctima también es quien acceda a esos grupos. Ellos mismos se traicionan. Entre ellos mismos, por supuesto, porque hay quien, para maximizar sus ganancias, conoce y aprovecha esa información privilegiada de que vamos a la alza o vamos a la baja como parte del elemento de manipulación que se conoce y se ha demostrado que existe por parte de esta plataforma en cuanto a la tasa referencial.
Sí, hay uno. Y yo creo también que además, específicamente ayer en el otro programa, Carlos Miguel mencionaba que el tema del sector privado. Es decir, el sector privado también, esa inestabilidad que se da muchas veces, es decir, cuando uno ve las líneas de evolución del tipo de cambio, ve que hay momentos en que sube, baja, sube, baja. Eso es un momento propicio para lo que dice el coronel de la especulación. Ese momento en que hay en cortos periodos de tiempo, momento en que baja y sube mucho, ahí es donde los especuladores pueden obtener. Y lo susceptible que es de las expectativas, ¿no? Que Exactamente. hemos hablado, de generar expectativas falsas. Eso perjudica sobre todo a las personas que más acuden y más necesitan de ese mercado cambiario, que hoy hasta que no, como decía Jan, hasta que no haya el mercado cambiario oficial, son las MIPYMES privadas que acceden a este mercado, que los obliga a veces a tomar estrategias, ¿no?, en contra de lo que ellos mismos quieren. Carlos Miguel, por ejemplo, explicaba la semana pasada que a veces tienen que sobrevaluar su precio para protegerse en el tiempo ante esta variabilidad que hay en ocasiones del tipo de cambio. Y solo agregar una cosa, porque el coronel decía una cosa que a mí me pareció importantísima. Es verdad que ahora no tienen una tipicidad, vamos a decir, de mafias, ¿no? Por la explicación que usted daba, que a veces no lo piensa, pero usted tiene conocimiento técnico. Pero donde se mueve mucho dinero, siempre que se crean las condiciones para que se escale a temas de violencia, etc. Digo yo, entre la gente que participa, eso a lo mejor ahora no se ha dado, pero como usted mencionaba que son mercados que son personas que mueven grandes cantidades de dinero, eso puede llevar a que haya también una escalada entre ellos, ¿no?, de enfrentamiento, porque ahí se establece también una competencia. Y de ahí la importancia del trabajo de los órganos al que usted pertenece, ¿no? Sí. De intervenir a tiempo, de detener, de contrarrestar. Y de aplicar el mayor rigor posible en estas investigaciones para poder entrarle al eje, o sea, a la línea flotante, a la línea de flotación del desarrollo de estas estructuras delictivas, que es la esencia para poder contrarrestar estos efectos. Claro. Y esta escalabilidad que es la que puede generar, sin duda, signos de violencia como parte de la competencia, como parte de deudas. No poco de estas operaciones se están montando sobre el adelanto ocasional de fondos para el desarrollo de operaciones de comercio exterior, y eso indiscutiblemente puede traer estafa, generación de mecanismos de robarle el dinero a las personas, y la gente puede sentirse en el derecho, más allá de la ley, de reclamar de diferentes formas la devolución de esos fondos. Carlos, una última idea para cerrar este momento. En estos días las redes han estado muy efervescentes y la gente está planteando cosas como el toque no es el causante del alto precio del dólar. Es cierto. Yo creo que hay que decir que el toque no es el que establece los problemas que tenemos hoy en nuestra economía, pero sí los aprovecha. ¿Pero tú crees que no sea parte de los causantes? Los aprovecha. Yo creo que lo aprovecha y lo está aprovechando bien. Y lo aprovecha porque le hemos dado la oportunidad. Nosotros, como idea final de este bloque, me gustaría decir que es nuestra responsabilidad tener un mercado cambiario, porque la única manera donde de verdad vamos a combatir efectivamente el delito, las ilegalidades y todo este tipo de comportamiento delictivo es teniendo nosotros la rienda del asunto. Pero eso sí lo hemos dicho, incluso lo dijimos nosotros aquí en otros espacios de la televisión y de nuestros medios de comunicación. Yo creo que sí se ha insistido en hablar, por lo menos metodológicamente, de estas dos partes que tiene el problema, ¿no? Por un lado está cómo se aprovecha esta plataforma enemiga de utilizar un espacio que de cierta manera no se ha sabido llenar como debe ser, y todo lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad. En ningún momento yo creo que nosotros, ni en Cuadrando la Caja, ni en otros espacios, hemos tratado de justificar una cosa con la otra. Aquí hacemos una pausa, porque esto fue para calentar motores, y seguimos Cuadrando la Caja. Y basta que nosotros hagamos una pausa en este programa para que empiece el contrapunteo. Por eso yo los invito a ustedes que tengamos en cámara ese debate, porque me parece que es saludable, y para eso estamos aquí Cuadrando la Caja. Cuando Carlos terminaba en el bloque anterior, decía algo, pues tiene esa habilidad de incendiar las conversaciones que ayudan, y que, bueno, Jan Pedro, Marcos, aquí enseguida empezamos a comentar. Yo creo que tú querías referirte a eso. Sí, porque es importante recalcar que el toque es un enemigo de la Revolución Cubana, y que lo que hace lo hace para subvertir a la Revolución Cubana y dirigido a dar más dificultades al pueblo. Que ya nosotros lo sabíamos y ellos además lo confirmaron. Por lo tanto, el manejo que hacen del tipo de cambio es parte de esa estrategia de subversión, y es un manejo que da pie para muchas cosas.
Es decir, es verdad que tienen una incidencia sobre los precios a través de, por supuesto, de los precios de los productos importados, pero también se hace difícil manejar desde las autoridades económicas del país, manejar la política económica con la interferencia de esa distorsión dentro de la economía y también genera la posibilidad de que se estén cometiendo actividades delictivas desde el punto de vista financiero para enriquecer a gente asociada a este medio como el toque. A ver, Jean Pedro, fuera de cámara, ponía un ejemplo, ¿no? Que era como echarle combustible a un incendio que ya existe, ¿no? Es verdad que el incendio tiene muchas causas, pero es verdad que se le echa gasolina, el toque ayuda a que ese incendio coja fuerza y tenga efectos más destructores en la economía cubana. Que el toque no es solamente el que manipula la tasa de cambio y que la sabe manipular siempre al alza, ¿no? Es más que eso, es varios grupos, aunque no es el programa para eso, pero bueno, no está de más siempre poner la pauta de que no es solamente mercado cambiario, se dedica a la subversión en toda su magnitud. Pero Marco, ¿qué usted cree de esto que se ha venido conversando? Yo coincido en principio con el elemento asociado y como se destacaba en la denuncia realizada el pasado martes en el programa Razones de Cuba, la toma de una muestra que es totalmente ilegítima y poco representativa del mercado informal o ilegal de divisas en el territorio nacional a partir de la toma de un grupo de datos imprecisos, de datos incompletos, poco verificables. Pero sí, es cierto que tiene un efecto psicológico importante en el público que consume esta información que publican sistemáticamente, pero además tiene un impacto determinante, este valor referencial, en el mercado ilegal de divisas, generalmente manipulado y siempre en el transcurso de los últimos 2 años al alza. O sea, es la característica fundamental y ese posicionamiento, esa tasa referencial está teniendo un impacto en la política monetaria del país y de una forma u otra obstruye, dificulta el accionar de la autoridad monetaria cubana, que en este caso es el Banco Central de Cuba. Todos estos elementos que se pusieron en el programa de Razones de Cuba han sido validados con una investigación, con un alto componente técnico-tecnológico que va a tener un alcance forense. O sea, todos estos elementos van a ser constitutivos de prueba como parte de procesos penales en curso contra los operadores de la plataforma que tienen esta intención de manipulación de la tasa y los que de una u otra forma se benefician o la utilizan en función de sus actividades ilícitas. O sea, tanta responsabilidad tiene el que participe en las operaciones de intercambio en los grupos como el que crea y gestiona los espacios en las redes digitales, en las redes sociales fundamentalmente, para este mecanismo de concertación e intercambio. Por tanto, hay una responsabilidad compartida entre el que intercambia, que tiene delitos que comete, pero también hay que crear los espacios en función de esta concertación. Hay varias manifestaciones delictivas. No, ya antes que pasemos a los delitos, creo que hay un dato ahí que también se manejaba cuando hicimos la pausa y es cuándo sale el toque. En su fecha de salir a la palestra pública de la lucha contra Cuba coincidió con la implementación de la tarea de ordenamiento. Casualmente. Y casualmente se radicalizaron en su comportamiento poco ético e irresponsable porque se estaban visibilizando los efectos nocivos de su funcionamiento y no se desentendieron, al contrario, se radicalizaron fundamentalmente cuando también el expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, crea el grupo de trabajo para las remesas relacionadas con Cuba, dirigidas esencialmente a privar al Estado cubano de esos flujos de divisas que venían hacia el territorio nacional. Por eso yo me cuestionaba ahorita, por eso yo te decía, pero no será, yo me cuestionaba porque sé que la magnitud que tiene, el alcance que tiene, no se centra solamente en afectar la tasa de cambio, aunque es su tarea principal, ¿no? Pero bueno, hay delitos. Sí, cómo no. ¿Cuáles son esos delitos? Bueno, hay un grupo de manifestaciones delictivas que están gravitando en el accionar y las conductas que hemos calificado como graves, que cometen no pocas de las personas que participan en estas actividades. Tenemos, por ejemplo, el tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas. Tenemos la actividad económica ilícita por la sistematización de estas operaciones de intermediación financiera sin la licencia que da el Banco Central de Cuba para eso. Tenemos la evasión fiscal. No pocas de las operaciones que se realizan desde el punto de vista económico, que toman como referencia esta tasa referencial del mercado ilegal, se constituyen en operaciones opacas fiscalmente, por tanto también contribuye a esa evasión fiscal. La especulación y el acaparamiento a partir del manejo de la divisa y de posibles operaciones de intercambio, aprovechando información privilegiada en estos grupos. Y también el tema del lavado de activos, que es un delito más complejo, que tiene también una presencia a partir de la inserción en estas operaciones de fondos de origen ilícito que se traten de legitimizar como parte de estas operaciones que se realizan utilizando la tasa referencial del toque y todos los procesos estos que hemos hablado de compensación monetaria. Además de que están presentes
algunas agravantes del Código Penal, como asociarse en función de estas actividades o actuar en grupos organizados en función de estos temas. O sea, son elementos de gravedad que pueden ser atraídos como parte de los procesos penales y buscar una sanción superior a las personas que están involucradas o imputadas en los procesos. Y también hay manipulación. Dentro de este grupo de delitos que estamos hablando está la manipulación. Cuando hablamos de delitos, hay que tener en cuenta que eso no es reciente. O sea, en el año 2025, por ejemplo, se han dado inicio en Cuba más de 70 procesos penales con un grupo importante de personas imputadas asociadas a los delitos que yo manejaba inicialmente, con ocupaciones millonarias de más de 150 millones de CUP, $250,000. O sea, hay operaciones que son relevantes en el actual y en el impacto nocivo que están teniendo estas estructuras delictivas a partir del uso también de esta tasa referencial manipulada, como se ha denunciado sistemáticamente. Y tú te has vuelto una especie de investigador también, sí, porque, por cuenta propia en estos temas. Yo nunca había profundizado en el toque, en su metodología, en cómo trabajan. Y por supuesto, a partir del programa anterior me empezó a llamar mucho la atención. Ellos tienen un API, es decir, un lugar donde usted puede consultar los mensajes que ellos supuestamente procesan para formar esta tasa. Son alrededor de 400 mensajes al día. 400 mensajes es un número tan pequeño que no representa una muestra significativa de ese mercado cambiario informal que hay en el país. Entonces me puse a buscar un poquitico más y alrededor de más de 40 y pico de grupos de Telegram y empecé a hacer un análisis con las herramientas que hay para eso especializadas. Y yo tengo aquí, por ejemplo, un resumen. Ahí mismo lo tienes. Aquí mismo lo tengo, lo podemos ver, que habla de que hay, sobre todo en momentos de baja, personas que aparecen de momento en estos grupos, que normalmente no están. Vas a ver los análisis donde publican el mismo mensaje más de 800 veces. La misma persona, el mismo usuario. La misma persona. Entonces, hizo un ranking. En diferentes grupos. En diferentes grupos. Hizo un ranking de 15 de los que más publican. Tengo uno que tiene 1416, otro tiene más de 800 publicaciones. Todos estos comportamientos no son de personas que están haciendo una actividad legítima de compra y venta de divisas. Estos son personas que se están dedicando a manipular estos grupos o fuentes de información que utiliza el toque. Pero además no la manipulan ni bien, porque dicen que la cogen, pero no la cogen. Dicen que usan unos grupos y usan otros. Y además, aparentemente, por lo menos en los grupos que ellos declaran que están cogiendo mensajes, yo no vi los mensajes en el API que dice ellos en su fuente que estaban buscando. Es decir, ahí hay un grupo de cuestiones que a mí me parece que hay algún tipo de ingeniería en la que ellos están jugando con los datos para que le dé los números que ellos quieren. Esa es la verdad. Y la manipulación está ahí, las evidencias están ahí, las podemos mostrar y además cualquiera que sepa un poquitico de estos temas la puede verificar por sí mismo. Bueno, yo creo que no las mostramos todavía, ¿no? No, pero bueno, sí hay elementos que están también demostrados como parte de la investigación de la que me hacía referencia. O sea, hay un grupo importante de mensajes que son inválidos, que cuando usted lo indexa y lo busca en la plataforma de origen, o sea, lo saca de su propio sitio y lo buscan, no existen, pueden tener más de 6 meses, o te redirigen al propio sitio. O sea, por tanto, ¿dónde está la transparencia? Pero además, hay estudios ya que tenemos certificados de que se dejan de tomar como referencia miles de mensajes, que a veces alcanzan hasta el 70% de los mensajes que pueden ser captados como parte de eso. Bueno, ¿y por qué nada más coge el 30%? ¿Qué criterio de selección tengo para coger ese 30%? Que además muchas veces no son de los grupos que yo declaro a los que accedo, sino que son otros que no transparento en el sitio. ¿Por qué a veces hay mensajes repetidos, usuarios repetidos, cuando existe esa disponibilidad de mensajes? En un experimento que se hizo hay cerca del 4.6 o 5% de los mensajes que tomaron en 10 días. Representan el 4.6, el 5% del total de mensajes que podían haber captado de las plataformas o los grupos a los que ellos accedieron. ¿Por qué tan limitado el número? ¿Por qué tan pequeña la referencia para formar la tasa? ¿Eso es realmente representativo sí, es serio, del mercado ilegal? Que después rija en todo el mercado. Realmente la gente, el público, los miembros de esos grupos también deben conocer esos elementos. Y es parte de lo que pretendemos hacer, más allá de que constituyen elementos de pruebas y certificables como parte de los procesos investigativos que se están desarrollando, inclusive ya como procesos penales en el territorio nacional, contra estas plataformas, estos grupos, estos operadores, en función de neutralizar sus actividades que tienen un fin ilícito
más allá de las intenciones que sabemos en el caso particular del toque, que puede tener desde el punto de vista enemigo, desde el punto de vista subversivo, que en sus propias palabras los han manejado algunos de sus propios directivos, tienen un enfoque también de un comportamiento delictivo grave. Claro. Y en ese sentido se están creando las condiciones y documentando los elementos de prueba para también actuar. Y sí, eso es muy importante. Y de ahí también lo conecto entonces con lo que Jean Pedro siempre ha insistido, es la oportunidad de salir con ese mercado oficial, legal, estatal, riguroso, que depende de nosotros mismos, de nuestros esfuerzos, para contrarrestar justamente todas estas actividades ilegales. Pero tú también me has comentado a mí este tema de la mediana, ¿no? Y que ellos han tratado de buscar sus propios espacios para legitimarse como que son serios, rigurosos, científicos, pero yo sé que tú también tienes elementos en ese sentido porque me has comentado. Sí, estábamos comentando antes de iniciar el programa que ellos tratan de legitimar su plataforma, su metodología. Y hay un artículo, ¿no? A partir de un artículo que publicaron en una revista del año 2024, que hace un análisis de los datos de 2021, 2022 y explica más o menos cómo es que ellos desarrollan eso. Y luego el mismo toque se hace un autobombo en su propia plataforma, haciendo un artículo que refleja que ese artículo que ellos mismos habían hecho valida que ellos son, que lo que están haciendo está correcto, está bien. Y de alguna manera que la revista lo certifica. Hay que decir abiertamente que eso es un error. Las revistas no certificaron su metodología. Una revista en revisión por pares, como tienen todas las revistas científicas prestigiosas del mundo, validan que el contenido que está escrito ahí sea correcto o científicamente reproducible, etc. Pero ninguno de ellos entró al código de fuente que está usando el toque, ninguno de ellos sabe cuáles son los grupos de Telegram que está usando, que no está usando, ni si manipula o no manipula. Sí, estos elementos que ya se dieron. Ni si está o no en contacto o no con la realidad cubana, porque hace rato que esa gente no están aquí ni saben cómo funciona nuestro país. Y todo eso son elementos que obviamente ellos han querido disfrazar para decir que ese artículo los valida. Ese artículo no valida absolutamente nada. Es un artículo donde ellos se analizan a sí mismos. Bueno, que nos den a nosotros los datos para ver si es verdad, que sean de verdad abiertos y públicos y digan por qué, lo que aquí el coronel ha dicho, por qué no están analizando todos los datos, por qué y cómo lo hacen de verdad, para que ver si de verdad son tan transparentes como dicen ser. Ahora, en contraposición a todo esto que hemos venido explicando en nuestros programas, el anterior y en este, Jean Pedro, ¿cómo vamos a organizar nuestro mercado cambiario? Bueno, has hecho una buena pregunta. La pregunta es que si me la respondes, ya resolvemos nuestros problemas. Realmente es parte del trabajo incansable que se está llevando a cabo desde hace ya un buen tiempo, porque además previsto en el propio programa de gobierno, de construir ese mercado, de construir ese espacio legal que haga que las personas tengan y los negocios puedan acudir a un espacio seguro, a un espacio transparente, con una certidumbre de una tasa, a ejecutar sus operaciones, las que necesiten, ¿no?, de compra y venta de divisas. Ahora bien, efectivamente, llegar a una tasa de cambio que verdaderamente refleje las condiciones de nuestra economía no es un ejercicio de poner una mediana o de computar un grupo de intenciones de compra y de venta en redes que incluso las personas no muestran su verdadera identidad. Realmente es un ejercicio que lleva adentro producción, exportaciones, disciplina fiscal. Es decir, nosotros tenemos que ir creando las condiciones para poder llegar a esa tasa que queremos. Es verdad que las condiciones hoy de punto de partida no son buenas. Es decir, tenemos bajos niveles de producción, exportaciones decreciendo, tenemos muchas restricciones externas a la hora de acceder a créditos y a financiamiento. Tenemos también elevados déficits fiscales, por eso hablaba de la disciplina fiscal, es decir, hoy el déficit fiscal que tenemos no, por lo menos a ninguno de los diputados nos gusta, sabemos la importancia que tiene, pero sabemos que tenemos que seguir en esos esfuerzos dentro del programa de estabilización macroeconómica para ir reduciendo ese déficit fiscal y de verdad tener un control de la creación del dinero en la economía, porque al final un mercado cambiario importa la oferta de divisas, pero también importa la moneda nacional que puede demandar esas divisas y si siguen en aumento, por tanto también irá en aumento la tasa de cambio. Entonces las condiciones de partida no son buenas, pero tenemos que tener la voluntad de iniciar ese camino y la valentía y llegar por aproximaciones sucesivas a esa tasa de cambio real que verdaderamente responde a las condiciones de la economía.
y bueno, ir haciendo un manejo, ¿no? de otra manera de la propia política cambiaria. Ayuban, ¿qué tú crees? ¿Cómo vamos a organizar nuestro mercado cambiario? Bueno, a ver. ¿Cómo deberíamos? Exactamente, porque uno lo que hace es propuestas, análisis, ¿no? Como ANEC participamos en algún momento, porque nuestros anexistas, sobre todo, aparte, un documento que se emanó del Congreso de nuestro, donde se hicieron un grupo de recomendaciones, había una parte para el tema cambiario, y nosotros hemos hecho algunas propuestas que van en la línea de lo que empezamos a decir la semana pasada, el programa pasado. El programa anterior. Primero, yo creo que algo importante es que esto tiene que ser un proceso que va a ser, pues no puede ser de otra manera, gradual. Sí, lo que todos queremos, que es tener una moneda, es decir, un poder adquisitivo de nuestra moneda y de nuestros ingresos sobre todo, mejor. Eso es algo que se va a ir alcanzando porque depende también de elementos de la producción, de los ingresos en divisas, la exportación, etc. Pero nosotros tenemos, por lo tanto tiene que ser gradual y hay que ir logrando objetivos parciales. Pero el primer objetivo es empezar a construir el mercado cambiario. Eso es algo que es importante porque mucha gente nos dice, no, pero yo lo que quiero es que mañana esté bajo el tipo de cambio y que además esté fijo. Porque es verdad que un tipo de cambio le da estabilidad a una economía. Pero bueno, no vamos a regresar a lo que explicamos la semana pasada, el programa pasado, pero es importante aclarar que eso no se puede hacer de golpe, ese proceso. Yo creo que es importante también cómo ir conectando el sector productivo a las empresas, en este caso las empresas estatales, porque ya las empresas privadas, las cooperativas y otros actores están dentro de ese mercado cambiario informal o ilegal, y ahora hay que ver cómo se conectan esas empresas estatales a ese mercado, que ese es otro proceso también complicado. Yo te propongo que hagamos una pequeña pausa para escuchar al gurú, porque yo sí sé que tú has insistido mucho en la importancia de unir al mercado cambiario con la productividad, con la producción. Entonces vamos a hacer una pausa aquí, vamos a ver qué tiene que decir en décimas nuestra gurú para terminar de redondear estas ideas tan importantes sobre el mercado cambiario oficial en Cuba. Que ese mercado cambiario, tan turbio como ilegal, deba llegar al final es algo muy necesario. Se necesita que a diario haya un claro referente de los precios y la gente no sufra con la inflación, que con la especulación hoy se instala en el ambiente. Y bueno, siguiendo la pista del gurú de la necesidad de nuestro mercado oficial, y yo quiero que tú nos des más elementos sobre cómo se da esa relación, cómo se debe dar esa relación para un mercado cambiario oficial y robusto con la necesaria productividad que tiene que haber en el país. No, eso decía que lo importante de ese proceso es un proceso que va a ser gradual. Sí. Ahora, sí hay cosas que se pueden hacer desde ahora. Pero cuando hablamos de gradual, ¿qué significa? Porque muchas veces se queda como... No, gradual significa que tú primero que no vas a poder salir el primer día con un tipo de cambio muy bajo, es decir, un tipo de cambio bajo y un compromiso de mantenerlo fijo. Como lo tuvimos. Como lo tuvimos en algún momento. Con el CUC. Con el CUC. Eso en las condiciones de Cuba hoy es imposible. Necesitaría grandes volúmenes de reservas, etcétera, como dijimos nosotros, que hoy desgraciadamente no tenemos. Eso se soluciona en parte, no deja de tener, siempre decimos, riesgo con un tipo de cambio flotante, ¿no? O administrado, como normalmente nosotros le decimos. Ahora, nos quedamos hablando del tema de la producción, pero yo creo que eso es algo que al pueblo le interesa mucho, ¿no? El problema de la producción no se resuelve solo con el mercado cambiario, porque también se han tomado un grupo de medidas que tiene que ver con los mecanismos de asignación de divisas que muchos van orientado también a las exportaciones, a los exportadores, porque eso es una fuente importante de las divisas que necesita el país. Y además a buscar manera de cómo se conecta el exportador con la cadena de producción y se derrama esa divisa. Porque al final Cuba, como decíamos, una economía pequeña, abierta, necesita mucho de ese sector externo. Y algo que nosotros usamos mucho en economía, que es cebar la bomba. Es decir, nosotros necesitamos un financiamiento para cebar esa bomba, que es la primera chispita para que eche
andar en modo. Desgraciadamente no la podemos obtener de las fuentes tradicionales, a través de financiamiento externo, etcétera, por las razones que hemos hablado anteriormente, pero una manera que tiene es impulsando el sector exportador, y que el sector exportador genere mucho más divisas de lo que ahora tiene, con medidas económicas que, verdad, propicie ese crecimiento rápido de ese sector. El sector exportador entonces es clave para nuestro mercado. Es clave. Si nosotros analizamos la economía cubana y vemos vamos a decir, sus 4 fuentes principales de divisas, ahí están las exportaciones, está por supuesto el crédito internacional que puedas captar, están las remesas y está también la inversión extranjera. Recientemente se hicieron anuncios respecto a flexibilización de medidas que tienen que ver con la inversión extranjera, que abarca un número de temáticas. Pero realmente, comparando todas esas fuentes, la fuente principal de captación de divisas y de ingreso en divisas en nuestro país, que además la fuente que sustenta nuestros gastos de energía, nuestros gastos de alimentación, sociales, de medicamentos, etcétera, aunque se ha ido reduciendo, aunque ese pastel se ha ido encogiendo, son realmente los exportadores, que son eminentemente empresas también estatales. Entonces, en cualquier diseño que se haga el mercado cambiario, tiene que estar presente los exportadores, y está presente en el diseño actual que se va a implementar. Por 2 razones. Una, porque los exportadores, con esa capacidad de generar divisas, son una fuente importante de oferta de divisas al mercado. Y por otro lado, porque hoy la tasa, por ejemplo, de 24 que enfrentan muchos de los exportadores, hoy les limita esa capacidad de generar divisas. Entonces hay un objetivo doble: aliviar la carga de ese tipo de cambio que lastra la actividad exportadora y que a veces hasta desincentiva a exportar. Exacto. Muchas veces dicen, ¿exportar para qué? Por $1 me van a dar 24 pesos. Mejor me dedico a otras cosas, ¿no? Es volver a reorientar los incentivos hacia esa generación de divisas, que al final es lo que va a ir agrandando ese pastel, que nos permitirá ir mejorando los niveles de disponibilidad de divisas para garantizar muchos de los servicios básicos, muchas de las necesidades críticas del país, que hoy sabemos que no se están logrando satisfacer completamente. Y yo creo que es un elemento importante en el diseño de este empezar, ¿no?, que tenemos que realizar, de ir construyendo este mercado cambiario, siempre con el objetivo estratégico de llegar a una tasa única, que esa tasa única permita realmente que todos los actores de la economía operen en igualdad de condiciones. Ese es el objetivo estratégico, pero tenemos que ir por etapas, a pasos, ¿no? Hacer, como ya decíamos en el anterior programa, hacer una unificación así de golpe sería hasta irresponsable, pero sí hay que empezar hoy para poder llegar a ese lugar al que queremos llegar mañana. Tú eres exportador, tu empresa. Mi empresa exporta. ¿Cómo ves esta posibilidad? Yo creo que el mercado cambiario va a ser un incentivo para exportar. A partir de que hoy el dólar es a 120, cuando cambiamos el 20% que corresponde como parte del esquema general para el sector no estatal, nos quedamos con menos dinero de lo que representaría si hubiera un mercado con tasa flotante, digamos, más cercano a lo que hoy conocemos como mercado informal. Y sin duda eso va a incrementar las exportaciones de todo el mundo. Vamos a ver un incremento. Ese incremento de las exportaciones va a influir también en este mercado cambiario. Pero quiero ejemplificar una cosa que él acaba de decir que yo creo que es vital. Visité una empresa, creo que fue ayer o antier, y la empresa me decía, nosotros tenemos un esquema aprobado en el que estamos exportando y nos quedamos con el 80% de la divisa. Pero como nos la toman a 1 por 24, a mí me conviene participar en ese mercado cambiario. Por lo tanto, y yo le pregunté, y ven acá, ¿y cuánto tú estás dispuesto a poner en ese mercado cambiario? Y dice, ahora mismo tengo $5 millones para cambiarlo a 400 o lo que sea, a 300 o lo que se vaya a poner, y yo poder con eso pagar las utilidades, pagarle más a mis trabajadores e incentivarlo, porque es cierto que el 1 por 24 a veces lleva a las empresas a pérdida en estos esquemas que hay. Y en lo que el país avanza en esa transformación gradual hacia la unificación monetaria, yo creo que la idea de que la empresa estatal y el resto del sistema empresarial, como los exportadores, podamos aportar ahí, a nosotros nos hace falta moneda nacional. Somos una empresa que mayormente exporta. Por lo tanto, necesitamos moneda nacional para pagar impuestos, etc. Y por lo tanto, yo tengo que acudir ahí de alguna manera para poder tener esa moneda nacional. Y yo creo que nosotros vamos a participar de ese mercado. Y eso es una fortaleza muy grande que hoy no existe en el país. Por lo tanto, le va a dar una fuente de ingresos que debería apoyar a que tengamos una tasa mejor. Y cuando la tengamos funcionando, veremos si eso es cierto o no. De todas maneras, yo quiero puntualizar que he mencionado las fuentes de ingresos. Yo creo que las fuentes de ingresos que no podemos
quitarle el ojo, es el tema de la remesa. Es una de las fuentes de ingresos más importantes. Cuba llegó a recibir más de 3.000 millones de dólares, que hoy, ¿qué son? Bueno, la forma de gestión no estatal, en lo que va de año, han importado 1.800 millones. Probablemente terminemos con más de 2.000 millones de dólares importados al país por la forma de gestión estatal. Cuando nosotros hagamos el diseño de ese mercado, hay que tener en cuenta ese sector no estatal. Pero lo tenemos que tener en cuenta de una manera distinta, porque que vaya a una cadena a hacer cola no es lo que estamos esperando nosotros como empresarios. Nosotros tenemos que buscar formas de bancarizar esos procesos, de hacerlo mucho más eficiente, de hacerlo desde la tecnología y que las operaciones que hagamos se puedan hacer digitales sin que haya que estar emitiendo un papel o una carta. Eso es lo que esperamos nosotros como empresarios, de que se nos respeten esas divisas. Lo otro que yo esperaría de un mercado cambiario es que cuando el Estado capture esa divisa, no la use para otra cosa que no sea para volverla a vender. Yo creo que eso es una regla de oro para garantizar un mercado cambiario. Si nosotros agarramos esa divisa y la ponemos en función de las necesidades que sí tiene nuestro pueblo, entonces ese mercado cambiario nunca va a funcionar. ¿Qué dice la economía? Te interrumpo rápido. No, ¿Qué dice la economía de eso? Sí. De hecho, eso es vital porque fue una de las cosas que nos ayudó en el año 22. Es decir, los mercados cambiarios, incluso Cuba tuvo una experiencia de sí usarlo como fuente de financiamiento. Pero eso es de lo que queda después que ya tú garantizaste tu objetivo cambiario. No puede ser antes, ¿no? Es decir, y eso, lo que dice Carlos es fundamental. Es decir, si no conviertes al mercado en un mercado regresivo, un mercado que lejos de aumentar la oferta y por lo tanto presionar a la baja o a la evaluación de la moneda, lo que hace es lo contrario. Estás legitimado por la academia, por la ciencia, por la teoría. Y hasta por lo que dijo el banco. Y hasta por lo que dice el banco. No quería cortar el impulso que tenías, pero sí quería contrastarlo con qué otras expectativas entonces tenemos para estos primeros pasos que hay que dar en el mercado cambiario. Antes de ya cerrar, que nos va quedando muy poco tiempo. Una última idea y le doy la palabra a Marco. No, yo creo también que hablamos del tema de la producción, pero Jan mencionó otras fuentes, pero es importante también decir que esas fuentes inevitablemente están conectadas con el comercio exterior. Porque, por ejemplo, nosotros recibimos crédito, pero el crédito no puede tiene que ir prioritariamente a un lugar donde genere primeramente divisas y en un segundo lugar donde genere insumos para esa cadena de producción. Porque eso es lo que realmente le va a dar fortaleza y energía a la economía cubana. Si me disculpa. Sí, que has estado muy tranquilo en este programa. Este es un tema complicado, ¿no? Porque el mercado es oferta y demanda y vamos a competir todos por el poquito que tenemos ahí, ¿no? Es posible que mucha gente se quede fuera en esta primera etapa. Y yo pensando, hay industrias, emprendimientos, empresas estatales que tienen capacidad multiplicadora, que cuando esa divisa le llega la multiplica por 2 de forma muy rápida. Y hoy estamos viendo desde la producción de alimentos para las exportaciones de diferentes tipos de cosas que tenemos oportunidades que con muy poco financiamiento podemos lograr un despegue importante en las exportaciones y en la producción. Y sin embargo no tienen una forma lícita de obtener esa divisa. Si nosotros tuviéramos que priorizar, yo propondría priorizar a los que tienen esa capacidad de multiplicar esos dólares para volverlos a ingresar en el mismo sistema y que todo el mundo se beneficie. Eso en otros programas de Cuadrando la Caja, Agustín Laje la ha llamado, eso es lo estratégico. Lo estratégico es lo que tiene esa capacidad de multiplicar aquello que nos necesitamos en estos momentos multiplicar. Y ahora hacia los minutos finales, Marco, yo quisiera que usted desde su institución, desde la arista nuestra, exacto, pudiera darnos una idea de cuando ya salgamos con ese mercado oficial de nuevo, ¿no? Reimpulsarlo, retomarlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que, desde el punto de vista? Los órganos del Ministerio del Interior que tienen el encargo estatal de proteger la economía, que no solo es la Dirección Técnica de Investigación, seguirán asegurando todas las decisiones que adopte el Estado en función de reimpulsar la economía. O sea, eso es una prioridad. Y en el caso particular del mercado cambiario, nos corresponde no solo observar su funcionamiento oficial, sino dar continuidad al trabajo que se viene realizando sobre todo este mercado ilegal y sobre todo el funcionamiento de estas estructuras delictivas que están cometiendo delitos graves y que están afectando los flujos que hoy pudieran emplearse en este mercado. O sea, eso es un elemento que va a continuar, que es una prioridad y constituye una dirección de trabajo de los órganos encargados del Ministerio del Interior. Porque estas conductas que constituyen hoy delitos graves en Cuba, no solo lo es en Cuba, es importante aclarar eso, también pueden constituir inclusive delitos federales
hasta en los propios Estados Unidos u otros países circundantes donde están radicados algunos de los que hoy participan en estos entramados delictivos. Por tanto, también un objetivo del Ministerio del Interior y en lo cual ya se viene trabajando es el desarrollo de investigaciones transfronterizas. Claro, ahí es de los mares. Claro, documentar todos los elementos de prueba como parte de las capacidades investigativas que tiene el Ministerio del Interior en el territorio nacional y mediante la cooperación internacional, dígase en el orden operativo cooperacional, pero también en la cooperación penal internacional, el traslado de estos elementos a las contrapartes extranjeras para proceder y actuar contra estas personas, porque tenemos que también elevar el alcance contra las manifestaciones que hoy nos afectan y empleando también todos los mecanismos de cooperación, incluidos los de la Policía Internacional o como mayormente lo conoce el pueblo cubano, que es la Interpol. Y bueno, con eso que Marcos nos acaba de decir, yo me quedo todavía más tranquila con los programas que hemos hecho aquí Cuadrando la Caja, más otros espacios de la televisión y de nuestros medios de comunicación. Se sabe lo que tenemos que hacer, ahora solo nos resta hacerlo definitivamente y hacerlo bien. Yo le doy las gracias a ustedes por haber participado otra vez en nuestro programa y a Marcos por venir. Ya eres familia, parte de Cuadrando la Caja. Y a usted recuerde que no basta con interpretar, describir, comentar, sino que juntos debemos participar para transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi.